Cuando el amor se acaba, cuando empezó a marchitar, después de ya 5 años de tratar y tratar, por la calle camina, siguiendo a la soledad, viendo pasar las promesas, sin ninguna novedad. Miro 100 veces al cielo, con el alma entre las manos, en busca de algún milagro que lo ayudara a salir. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ibarra y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa de la vacuna del divorcio, el único programa donde hablamos de temas del amor de una forma fácil y sencilla. Está con nosotros también en la transmisión del programa la persona que se encarga de darnos toda la fe que todo lo que hablamos aquí tiene que estar respaldado por la ciencia, la bellísima doctora Yunem Villanueva. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña la mujer que para nosotros es una representación de la mujer empoderada de México en el siglo XXI, maestra Zulma. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos que esté con nosotros y también nos acompaña nuestro seductor y romántico Paul. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lick. Listo para platicar. Perfecto, entonces hoy vamos a tener un tema, muchachos, muy interesante, que es el tema del primer amor. Y estamos grabando desde las instalaciones de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán, que la verdad tienen unas instalaciones que nos ha dejado sorprendidos. Ya en otros programas he tenido la oportunidad de entrevistar personal de aquí, la verdad, estupendo. Entonces, qué mejor que una institución educativa para recordar cuando nos estábamos enamorando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con este tema. ¿Qué investigación o qué cuento romántico nos trae, maestra? Sí, pues mira, Juan Pablo, la mayoría conocemos que es la historia de dos enamorados, de Romeo Capuleto y de Julieta Montesco, que bueno, es una historia que nos atrapa en el enamoramiento. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue esta historia? Bueno, pues dos jóvenes que se enamoran, pero las familias de estos dos jóvenes pues eran rivales, eran opuestos, entonces eso les impedía mantener un amor, lo cual les generaba verse a escondidas para evitar tener problemas con sus familias. Bueno, pero después se hizo más evidente, empezaron a vivir este enamoramiento y pues bueno, este amor llegó a la tragedia. ¿Y por qué llegó a la tragedia? Bueno, pues porque en vista de las problemáticas que tenía una familia con la otra, pues Julieta decide supuestamente suicidarse, hace creer que se toma un veneno, se queda dormida, entonces su amor, que en este caso era Romeo, pues cree que ella está muerta, por lo tanto él se suicida. Después Julieta despierta y pues ve que él sí está realmente ya muerto, y eso genera pues que ella también se suicida, ¿no? Entonces ellos viven un amor de alguna forma hermética en su mundo, en el cual era pues una locura porque las familias no se podían ver, tenían problemas. Y pues bueno, ellos deciden aún así vivir ese amor o ese enamoramiento. Exacto, y es que pasa de que desde que estamos chicos, esa historia de Romeo y Julieta es la que más nos están contando, o sea, más allá de la del vecino, la de nuestros papás. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, secundaria más o menos, ya nos hicieron leer esa historia. Entonces, esta historia de Shakespeare, por cierto, pasaba y decías, bueno, el amor existe, el amor no existe, ¿qué pasaba con esta historia? No sé si les tocó también escucharla o leerla. Claro que sí, sobre todo incluso se llega a dar hasta en la actualidad la cuestión de las relaciones prohibidas, ¿no? por las familias. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estatus social, a lo mejor en la cuestión de los valores que tiene la otra pareja o persona. Entonces, entre más se le prohíbe a la persona es cuando más se encariña uno con la pareja. Exacto, y ahorita vamos a ver por qué, cómo influye la dopamina, que lo hemos platicado en otros programas. Si la gente quiere saber más sobre estos temas de la química del amor, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, que es en la página de Facebook, La Vacuna del Divorcio. Ahí ya tenemos otros programas que hemos grabado, que hemos hablado sobre esto, pero para que les quede claro, aquí lo vamos a retomar. Sí, de hecho, normalmente todo lo prohibido es lo que queremos, no nada más en el amor. Entonces, esta historia, como bien lo comentas, es como, aparte de la obra literaria tan genial que es,
es como el parteaguas, ¿no? Como para las mujeres que somos más de, ay, qué tierno, no sé qué, nos llega mucho. Y sobre todo cuando están en edades de la adolescencia o la preadolescencia, porque cada vez vemos que el amor llega a los jóvenes a edades más cortas. Sí, ¿quién no ha escuchado a un niño que esté enamorado de su compañerita del kinder o de su miss, de su maestra? De hecho, ahorita que te interrumpo, acabo de ver un video en redes sociales, no sé si lo tocó ver, de 2 niños en el kinder dándose un beso. Entonces fue realmente interesante. Pero vamos a platicar un poquito de lo que nos dice la ciencia y qué tan cierto es esto que lo que manejó Shakespeare, porque les digo, las mujeres sobre todo manejan esa imaginación de que creen que el amor o el enamoramiento es típico, que dan la vida por mí, o si realmente también tenía algún trastorno, porque se enamoran creo que a los 3 días de conocerse, si no me equivoco, más o menos. Desde ahí empieza una obsesión por la mujer y la mujer por el hombre. Entonces, ¿qué es lo que realmente le pasaba a sus cerebros? Ahí sabemos que es una historia creada por Shakespeare, pero desde aquel entonces ya se veía. A mí me llama la atención también otra cosa. En tiempos de lo que fue esta historia de Shakespeare, en el periodo barroco, los hombres se juntaban en las cantinas para hablar de poesía, para hablar de arte, para hablar de pintura. Por eso había tanto lenguaje romántico, porque las mujeres adoraban o admiraban a este tipo de hombres. Entonces, por eso esta parte del romanticismo. Y yo les digo, ¿no? Y en el 2019, ¿para qué vamos a las cantinas? Exacto. Ya en lugar del poema bonito es puro reggaetón. No, hablamos No sabes ni qué de fútbol, hablamos de otras cosas, menos de romanticismo. O sea, no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque las mujeres en general, bueno, no en general, sino en la gran mayoría sí se enfocan en la moda. Y la moda ahorita vemos que no es el hombre romántico como era en la etapa de Shakespeare, sino era más bien, ahorita estamos hablando de narcocorridos, estamos hablando de cuestiones gruperas, estamos hablando de ese tipo, y las mujeres buscan a este tipo de hombres. Entonces los hombres peleamos la posición social para ser ese hombre que les lleguemos a agradar a las mujeres. Bueno, es que recuerda que la finalidad de una hembra, vamos a hablarlo como género, vamos a hablar como humanos o como nuestro instinto. La finalidad del instinto de las mujeres es buscar hasta cierto punto la protección o el macho fuerte. Desafortunadamente, por cuestiones culturales y por costumbres y por estilos de vida, ese macho fuerte actualmente para los jóvenes, pues, ¿a qué te enfrentas? Al narco, al que trae la camionetota, al que trae la música a todo volumen, al malo, que normalmente luego les tenemos nombres así como muy específicos y luego ya lo sabemos ubicar y ya en lugar de decir ahí va fulano y le dices el sobrenombre. Un saludo para mi sobrino Brian. Yo no quise decir para no aludir a nadie. Pero exacto, o sea, estás viendo que desafortunadamente el valor que se le está dando a ese tipo de personalidad está causando ese revuelo entre las adolescentes. Pero entonces aquí sí vamos a entrar a algo ya específicamente. Y vamos a hacer alusión a este tema que es el primer amor. Cuando pasa en las escuelas, vamos a suponer que empezamos con esa preparación del ciclo de vida cuando entra la adolescencia, ¿no? Entre los 11, 12 años. Vamos a poner la secundaria. Entonces, en la secundaria que ya entra la testosterona, que ya entra la cuestión de otras hormonas femeninas, desde ahí, ¿qué es lo que busca cada quien? Y aquí es donde yo realicé esta pequeña investigación de los polos opuestos. Hablamos de los polos opuestos en la gente y te dice que es el malo con el bueno o el alto. No, los polos opuestos se refieren a la hormona femenina con la hormona masculina, que en este caso es la testosterona desde el lado masculino y la progesterona o estrógenos desde el lado femenino. Y yo les digo sobre todo a las mujeres, ¿cuánto tardan, por ejemplo, ovulando? Estamos hablando que es
2 días, 5 días, 6 días más o menos. Pues dependiendo del organismo de cada mujer. Vamos a en general unos 6 días, ¿no? En esos 6 días, como estás generando grandes cantidades de hormona femenina, por ende, y para la reproducción, buscas la hormona masculina, que en este caso es la testosterona. En ese momento las mujeres se sienten más atraídas por los hombres más agresivos, por los hombres más con barba, que les hablen más fuerte, porque es el polo opuesto. Pero lo que le digo a las mujeres, después de esos 6 días o los 22 días del ciclo de vida después, no tienes tantos niveles de estrógenos ni de la otra hormona. Y buscas más bien a un amigo, a un compañero, alguien que te escuche, alguien con quien puedas hablar. El problema con los hombres es que nosotros tenemos los 30 días para podernos reproducir. Y ya desde ahí empieza esa consecuencia. ¿Y a qué voy con este pequeño preámbulo? A la prepa, a la secundaria. Muchas mujeres empiezan a ver al hombre atractivo, al hombre con más testosterona, al líder, al tremendo, al que le grita al maestro, al rebelde. ¿A que se destaca en alguna...? Exacto. Buscan a ese tipo de personalidades. Pero ¿qué pasa a los 30 años, ¿no? Que la mujer ya tiene 30 años, ya no se les hacen tan atractivos estos hombres, sino buscan un poquito más la inteligencia, que es donde entra otra. Aparte, déjame comentarte que socialmente hablando se da un fenómeno muy particular en lo que son las preparatorias. En esta edad, las mujeres alcanzan un nivel de madurez distinto al de los hombres. Entonces, normalmente el gusanito de buscar o de ir tras de, no es en los hombres en la mayoría de los casos, son las mujeres las que empiezan a propiciar todo esto y tiene mucho que ver con su madurez biológica. Recordemos que las mujeres, su grado de madurez biológica es más acelerado que el de los hombres. Entonces, mientras tengo chamequitas de, ¿qué te gusta? 15, 16 años que ya están queriendo experimentar hasta lo que no, pues tengo a los típicos niños que todavía están pensando en cómo van a jugar en el Xbox y sus pláticas son de juegos. Entonces, son los dos polos y prácticamente a lo mejor tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando, que una mujer en esa edad pues está con el deseo de querer experimentar y que ya en una edad de 30 años pues ya tienes un nivel de madurez distinto, ya sabes hacia dónde vas, ya estás más enfocado en tu vida y entonces es normal que cambie ya tu perspectiva. O sea, si yo soy una mujer que trabaja, que estudió, que económicamente es independiente, entonces vas a buscar a una persona que te dé la seguridad que tú necesitas, porque sería seguridad como más emocional, no tanto económica o de otro tipo, porque afortunadamente en la actualidad ya vemos muchas mujeres que tenemos ese grado o ese nivel de estatus social, donde ya buscamos a una persona que también esté preparada, que también te dé como ese plus o ese complemento. Exacto, y ahora vamos a ver la teoría, la práctica, por ejemplo. Paul, ¿cómo conquistabas tú en la preparatoria? ¿Qué les decías a las mujeres para que te hicieran caso? Bueno, en realidad fui o siempre he sido muy tímido en ciertas cuestiones, ¿no? Porque también hay que ir superando la timidez. En cuestión de preparatoria, pues siempre fui de la vieja escuela de cartitas. Siempre me ha gustado enamorar a una mujer con una carta escrita con mi mano y no por una computadora. Creo que le da un poquito de más interés y plus al detalle, ¿no? Igual tratando de buscarla de cierta forma no tan acosadora, hacerle notar que estaba yo ahí en esa parte, a lo mejor que también ella pudiera estar. Exacto. Además, yo siempre he dicho que pobrecitos hombres, ¿no? Yo bendito Dios nací mujer. Porque me imagino que debe ser muy complicado. De por sí ya todo lo que siente uno cuando tiene la atracción del primer amor. Más aparte vencer esa barrera de poderte acercar, de poder hablar con ella cuando, pues, me imagino que les debe de temblar hasta la conciencia. Y no es que sé. pasa, ¿no? Porque en ese momento, fíjate, yo lo he visto, llegas a tener tantos niveles de testosterona en esa edad que
puedes ser capaz de hasta pelearte con 3 o 4 hombres a la vez, a golpes, pero acercarte a una mujer y confesarle Ay, no, tus qué horror. emociones. No, incluso es la manera que llama la atención tanto en la secundaria como en la preparatoria. La fuerza física. La fuerza física de decir yo soy el que domino en este territorio. Entonces lo que haces es hacer que las mujeres volteen a ti y digan, bueno, es el hombre que quisiéramos, el líder, el macho alfa, por así decirlo, con el que quisiéramos estar. Entonces es una forma de atraer a la mujer. Maestra. Sí, yo creo que también, bueno, no solo también la parte del hombre, la mujer en esa edad de secundaria pues también busca llamar la atención, ¿no? Y creo que la forma en que lo hacemos las mujeres es gritando, también haciendo acciones pues que también llamen de alguna forma la atención de los hombres, ¿no? Exacto, y tiene mucho que ver ya cuando se empiezan a pintar, ya cuando empiezan a usar los tacones, porque ya es una forma, lo dice Helen Fisher, es una forma de llamar la atención del macho. Recuerdo haber visto una caricatura que me encantaba de Estados Unidos, en donde hacen esta parodia, ¿no? De que a la mujer le empieza a crecer la boobie y los hombres se vuelven locos y quieren atenderla de lo más que se puede, y las demás mujeres empiezan a sentir celos de por qué le están atendiendo a ella, y es parte de la evolución, porque recordemos que el ciclo de vida del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces en ningún momento te dicen naces, creces, te haces un buen hombre, una buena mujer, te casas. No, es reproducirte. Entonces toda tu química cerebral, toda tu química del enamoramiento pues empieza a surgir a partir de esa edad. Por ejemplo, maestra, ¿a usted cómo le gustaba, o más bien qué recuerda de la prepa? ¿Cómo se le acercaban los hombres en esa edad? Sí, bueno, yo creo que bueno, desde la secundaria, y era muy común el hecho de que, bueno, llamaban tu atención, ¿no? Así como haciendo juegos o pláticas contigo, pero sí recuerdo que los detalles era algo con lo que siempre me buscaban los hombres, ¿no? El hecho de que decías, te dejaban una cartita, te dejaban una paleta, te dejaban un corazón, como esa fue la forma en la que... Una pregunta aquí para el público que nos ve desde el lado femenino. ¿Qué es mejor? ¿Que las conquisten con detalles o que las conquisten primero con la personalidad del hombre y después les den detalles? ¿Qué es mejor para ustedes? Pues es que ahí va a depender de cada mujer, porque cada quien tenemos personalidades distintas, entonces sabemos personas que somos muy empáticas, hay personas, bueno, hay mujeres que no son tan empáticas. Pero a ti. A mí en lo particular me encantan los detalles como decía Paul, o sea, una cartita, aunque tengan fialeta, no importa, pero sentir que mínimo se tomó el tiempo para pensar lo que iba a escribir y lo escribió, una rosa, lo comentaba yo en el programa pasado, a veces hasta una rosa hecha con una servilleta, un detalle así espontáneo, creo que son para mí lo que me encantaría que se pasara. Yo creo que depende de la temporalidad. Si hablamos de la secundaria, pues como que el detalle era lo principal, me dejó una cartita, me dejó una paleta, pero ya si hablamos en estos momentos, yo creo que principalmente la temporalidad, porque creo que el hecho de que te dejen detalles puede parecer algo de alguna forma simulado, porque a lo mejor no sé si dice, bueno, le doy el detallito, quedó bien y ya después que me conozca, ¿no? Y exacto. Viene otra situación que también lo maneja en su libro de la química del amor, Helen Fisher, que te dice que cuando combinas a la dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación, la serotonina, que es el de la felicidad, y la norepinefrina, que es el del aprendizaje, combinado esto, el cóctel que hacen estas tres cosas, hacen al hombre muy creativo. Entonces, cuando estamos bajo los efectos de la droga del enamoramiento, somos más detallistas, somos más románticos, somos, ahora sí que como dice, ¿no?, el hombre ideal. Pero no podemos siempre estar a ese nivel, porque nos morimos. O sea, no podemos estar siempre con dopamina arriba, porque eso significa que el cerebro puede sufrir un colapso. Cuando baja, el problema, como también lo dice John Gray, que las mujeres son más de proceso, están esperando que antes de la conquista, como el hombre es muy romántico, después de la conquista siga siendo el mismo romántico, pero como nosotros ya no tenemos ese cóctel,
ya a veces se nos hace imposible. Se acabó la creatividad. Se acaba la creatividad. Y entonces viene es que antes eras muy detallista y ya no, es que antes me regalabas y ahora ya no. ¿Y a qué va con todo esto? Que muchas veces las relaciones terminan por eso, porque no saben. Es simplemente volver a generar esa química del amor. ¿Por qué? Aquí les pongo la pregunta, ¿por qué es tan difícil olvidar al primer amor? O sea, ¿por qué a veces decimos, piensa el día que te diste tu primer beso, inmediatamente lo tenemos en la cabeza? Pero la última vez que le di el beso a mi novio, ya después de 10 años, no vas a recordar dónde. ¿Pero por qué recordamos esa primera vez? Yo siento que en esa parte es porque como estábamos tan chicos y era cuando empezamos a experimentar la cuestión sentimental por primera vez, siento que es un recuerdo que nunca se olvida. Incluso es cuando experimentamos la hormona que se llama oxitocina, conocida como la hormona del amor. Entonces, pues la traemos a flote, por así decirlo. Entonces, es un recuerdo que por más tiempo que pase, ahí está. Exacto. Hacemos ese recuerdo, porque si empiezas a recordar dónde fue, es como cuando nos hacemos ahora sí que sensibles al conocimiento, como recuerden cuando alguien se quemó por primera vez que te decían no agarres la olla porque está caliente, la tocaste, hasta ese momento te hiciste consciente directamente. Hay un autor de apellido Gandler, que escribió este libro de sapos a príncipes, programación neurolingüística. Es un libro excelente. Entonces él te dice que cada que tenemos un impacto fuerte que nos genera una sensación y que nos genera una emoción, es más fácil recordarlo, las famosas anclas. De hecho, desde el punto de vista educativo, es la forma como tu cerebro aprende. Y entonces, ten en cuenta que nosotros estamos desarrollados para sobrevivir. Entonces, parte de tu supervivencia es precisamente eso. Todo lo que te vaya a ayudar a tu sobrevivir se almacena muy bien en lo que es tu cerebro. Y como bien lo comentas, el aprendizaje, para que sea significativo, debe ir seguido de una emoción. Entonces, imagínate, toda esa cantidad de sensaciones que estás sintiendo en ese momento, pues obviamente generan un espacio muy especial en tu cerebro y por eso es muy difícil que te olvides de. Es como cualquier suceso que sea para ti demasiado significativo en tu vida, va a ser prácticamente imposible que lo olvides, aunque después vuelvas a tener procesos similares. Por ejemplo, si alguna vez pasaste alguna caída muy aparatosa o tuviste un accidente muy fuerte, aunque posteriormente vuelvas a tener un accidente así, el impacto que te causó la primera vez fue una sensación distinta al de la segunda vez. Entonces, ¿por qué? Porque no tenías aprendizaje de eso y en ese momento ya tu cerebro tiene información de qué pasó. Exacto, entonces como decir que el primer amor es como el aprendizaje, ¿no? Prácticamente, desde el punto de vista educativo. Sí, vendríamos haciendo, es donde confundes las mariposas con la gastritis. De no comer tienes gastritis y estoy enamorado. Es uno de los efectos de lo que es la norepinefrina, que hace que a veces perdamos, y la serotonina, que hace que perdamos el apetito. Pero entonces, ya hablando de forma objetiva de lo que es el primer amor, nos damos cuenta de por qué llega a ser ese impacto. Y pasa otra cosa, que muchas veces como las mujeres buscan a ese hombre rebelde por la testosterona que está emanando, muchas veces los padres, y sobre todo los papás de las mujeres, empiezan a prohibir, y no andes con eso. Ahora sí vamos a lo que era la historia que nos trajo la maestra, que entre más prohíbes, una de las formas de generar dopamina a través del núcleo caudado, una parte del sistema de recompensa del cerebro, es prohibiendo cosas, generando escasez. Entonces, si tú le decías, no andes con este tipo, automáticamente le estás diciendo al cerebro de él, anda con ese tipo. Búscalo. ¿Qué pasó? Que las familias, en este caso de Romeo y Julieta, prohibían que estuvieran juntos. Pero lo que ocasionaban en el cerebro
era que estuvieran juntos, porque no cuentan la historia ya después de que se casaron, ¿no? Si se hubieran casado, ya la segunda parte era el divorcio de Romeo y O Julieta. las famosas historias de Disney, ¿no? Y vivieron felices por Para siempre y nunca sabemos qué pasó en siempre. Así es. Exacto, y lo dices bien, ¿no? Las historias y no solo las de Disney, tú veías las novelas antes de Televisa Sí, claro. y todo terminaba en la boda. O sea, ahí terminaba, pero era donde ya como el objetivo de haber cumplido el objetivo social o de reproducción, el que haya sido, nada más lo manejan, pero no dicen cuándo baja. No dicen cuando están por el divorcio, qué es lo que tenían que hacer. Entonces, aquí Romeo y Julieta llegan a fallecer, pero también hay niveles de depresión fuertes o hay niveles de ansiedad o niveles de un comportamiento obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque imagínense, a los 3 días estar súper enamorado así, dices cómo lo estaban tratando en su casa o no tenía otra cosa que hacer. No, pero aparte es conveniente también mencionar que en lo que es la preadolescencia y adolescencia, los jóvenes tienen un derrame de hormonas brutal. Entonces, lo que para nosotros puede parecer algo muy simple, ellos lo magnifican y lo pueden llegar a sentir o a ver hasta 3 o 4 veces de la dimensión que realmente es. Entonces, eso también puede explicar un poco por qué era tal apego y por qué era tal pasión en 3 días. Decía qué edad tenían. 16 años. Sí, estaban muy jóvenes. La amígdala está comprobado que en el hombre madura a los 20, 21 años. La amígdala es la que se encarga de las emociones. Entonces, por eso a veces los hombres somos muy inmaduros, dicen. Incluso ahí comparto un poquito con lo que dijo Yunan, en la cuestión de que intensifican a esa edad la cuestión sentimental. El claro ejemplo es de que a los 2 días ya el te amo, cuando a lo mejor no. Si lo vemos ahorita a nuestra edad, No, todavía. o sea, bueno, hay casos, ¿no? Pero por lo regular se ve más reflejado en personas adolescentes de secundaria y preparatoria. Llega a pasar también, fíjate, Paul, y qué bueno que toques ese punto, que los efectos de la dopamina cuando estás enamorado también se asimilan a cuando consumes cocaína y también cuando consumes grandes cantidades de alcohol. Y ahorita un ejemplo que es bien sabido por los hombres, que vas a un table dance y le dices, ay, voy a sacar de trabajar a la tableera, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque llegas a sentir esa química, llegas a sentir la dopamina. Entonces, por eso dices cada tarugada por los niveles de alcohol que traes, y la cerveza produce dopamina. Exacto. Bueno, pues sí, efectivamente. Cuando empiezan estas hormonas a trabajar, recomiendan, sobre todo para los adolescentes que están en el megadrama, cuando hay una ruptura o cuando hay algún problema, porque a lo mejor los problemas de pareja que pueden llegar a tener es que lo vieron platicando con un amigo y ya se quieren suicidar porque le está poniendo el cuerno, o se sentó junto a una que me cae mal y entonces ya se están muriendo. Curiosamente, como tú lo dices, el estar enamorado es muy similar al efecto de estar drogado con cocaína. Pero entonces es recomendable también, para bajar un poquito esos niveles de ansiedad, que consuman chocolate. Sí, Jesús. Y fíjate que también para los padres, porque son esos consejos, dices, bueno, mi hijo llegó, está toda triste porque el novio la cortó, y lo primero que hace la mamá o hace el papá, deja. Y lo que están haciendo, Ya se le pasará. sí, lo que están haciendo es impulsarles más dopamina. Entonces, lo que uno les dice ahí es que más bien lo escuchen y que le hagan preguntas que lo hagan pensar. No que él dé la respuesta, porque a veces el papá, y obvio, no nos va a gustar que el hijo sufra. Pero si yo le digo prohibido andar con ella o prohibido andar con él, lo único que estoy haciendo es aumentar el dolor que tiene la persona. Y más porque, como decíamos, como tienes un nivel de madurez poco, lo que pasa es que no vas a poder entender lo que está pasando. Y el dolor va a ser intenso. El vacío y el dolor que se siente cuando hay un problema emocional es porque nos duele el pecho, porque sentimos como que no respiramos y demás. Y entonces
El chocolate, como tú bien lo sabes, nos va a proporcionar cantidades muy parecidas de dopamina, y hay otro tipo de alimentos que también nos pueden ayudar con esas cantidades o pequeñas dosis, y eso alivia ese hueco o ese vacío que tenemos. O sea que si Julieta se hubiera... Si le hubiera chocolate. regalado Chocolate. chocolate, No se hubiera... hubiéramos Se hubiera tenido suicidado. la segunda parte de Romeo y Julieta. no, y es bien común, hasta en las caricaturas sale, ¿no? Que ves que tienen algún problema y corren y sacan el bote de helado de chocolate y se ponen a comer, ¿sí? ¿Por qué frío? Porque las sensaciones de todas esas hormonas aumentan la temperatura corporal. Entonces, al consumir el alimento frío, fresco, que es el helado, y aparte el chocolate, pues así como que, ay, por fin voy a descansar Sí, un poco. aquí hay una diferencia, porque llega a pasar en una ruptura cuando están haciendo el primer amor. En los primeros días estás bajo un shock fuerte de estas hormonas. Tienes mucha dopamina, tienes mucha norepinefrina, mucha adrenalina, la serotonina está abajo, que no tienes felicidad. Eso hace que te hagas estás más atento, no duermes porque estás muy activo. Tu cerebro quiere respuestas para generar esa serotonina. Pero ya cuando pasa y ves que no puedes, es cuando viene ese letargo, que baja la dopamina, baja la adrenalina y todo está abajo, y es cuando viene la depresión. Y es ahí cuando se recomienda comer el Ingerir. chocolate, comer esto para que subas a hacer ejercicio. Porque si te pones a decir, y es que este hombre es el amor de mi vida, o sin ella no puedo vivir, que es lo más que llegamos a decir. Sí, es cierto. Incluso hay uno de los consejos que llegué a dar a un hermano. Pues en el primer amor, como a todos nos va bien o nos va mal, ¿no? Dependiendo. Pues en cierta forma, pues no me fue mal porque son experiencias buenas. Yo siempre he dicho que le saco de lo malo lo bueno. Entonces, una de esas partes fue que yo me empecé a meter a hacer ejercicio. Y me empecé a recuperar en cuestión sentimental. Entonces mi hermano pasa por una situación similar. Y mi recomendación fue, haz ejercicio. Y no me creía, haz ejercicio. Y hasta la fecha me lo recuerdo. Si tú no me hubieras dado aquel consejo cuando yo tuve esa ruptura, quién sabe dónde estaría. Exacto, y es que al hacer ejercicio también liberamos testosterona. Y al liberar la testosterona es la hormona del poder, nos hace sentir bien. Y en los chavos, bueno, cuando estamos jóvenes, pues sentimos de que si perdía el primer amor, ya la vida... Se terminó. Sí. ¿Y cuáles son los consejos que recibimos? Los de los papás, los de la gente cercana. En los hombres es más fácil porque entre amigos, ay, déjala. Te consigues otra. No, pero aparte déjame decirte que más que consejos de los papás hacia los adolescentes, normalmente son como reclamos. Porque sobre todo cuando empiezan con sus relaciones sentimentales a edades muy pequeñas, todavía en cuestión de usos y costumbres hay lugares donde te tienes que esperar a los 15 años. Y espérate a los 15 años. Y si por alguna causa a los 15 años te fue mal, te dicen, ¿ves? Te lo dije. Entonces, lejos de ayudarte y de sacarte la depresión, pues te hunden un Y es poquito que si más. te fijas, los 15 años realmente es una etapa social, porque estar listo para una pareja es desde los 12 años, es cuando empezaría la hormona. Pero como la adolescente quiere respuestas y el papá no se las sabe dar, o los papás no se las saben dar, nada más prohíben, lo que hacen es aumentar el deseo. Entonces llegan los 15 años, pero ahorita la verdad ya con el alcance que tienen los jóvenes de la tecnología a la mano, ya realmente a veces saben más que el mismo papá. Entonces siento que también tiene que ver, porque ya vimos un poquito cuando fracasan en el primer amor, pero me ha tocado ver parejas que se casaron con el primer amor. Ahí, ¿qué es lo que pasa? No, yo te tengo otra historia. Una tía abuela mía que vive fuera de México, ella tuvo su primer amor y se lo truncaron, ¿sí? No te puedes casar con él porque X, Y y Z, miles de pretextos, no le permitieron estar con él. Ella se casó, tuvo su familia, sus hijos crecieron, su marido, Dios lo recogió, y en el velorio se encuentra con su primer amor. Y entonces la chispa volvió a crecer. Se vuelve a encontrar con él, vuelven a remover todos esos recuerdos, todos esos sentimientos, y a los 15 días se casan.
Y mi abuela, que era hermana de ella, enojadísima porque cómo se iba a casar si tenía 15 días de haber enviudado y aparte se iba a casar a la iglesia. Bueno, O sea, vamos a ir a un corte y ahorita regresando vamos a explicar cómo podemos generarle química del amor a otra persona. Los invitamos a que se queden, vamos a un pequeño corte, no le cambie, regresamos. Si eres odontólogo y quieres que tus pacientes se tomen radiografías panorámicas, cefalométricas anterio-posteriores de ATM o tomografía con BIM, HIM dental, cuenta con el primer equipo en la región de la más alta tecnología en tomografía 3D para diagnóstico dental. Bríndale a tus pacientes la mejor calidad y servicio, acudiendo a la clínica de alta especialidad de la región en la calle J. Trinidad Montes, número 384, Zaguayo, Michoacán, con horario de atención los días de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, sábados de 10 a 14 horas. Canal 34 te invita a seguir nuestra programación. Licenciado Daniel Martínez, Informativo 34, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 p.m. Licenciado Juan Pablo Ibarra, Sin Tapujos, todos los martes y jueves de 9 a 10 p.m. Licenciado Álvaro Paredes, GT Gran Torque, todos los viernes de 8:30 a 9 p.m. Síguenos por Megacable y por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y vamos a seguir platicando de lo que es el tema del primer amor y cómo funciona el cerebro humano cuando estás ahora sí que frente a situaciones que tienen que ver con el enamoramiento. Nos decías ahorita, doctora, de algo que... Sí, la historia que estábamos comentando del primer amor y que después de muchos años se volvieron a casar. Y entonces ahí surge la pregunta de si existe realmente el amor a primera vista. Sí, me ha pasado. Es un juego de miradas cuando te encuentras una persona atractiva, por así decirlo, que es por lo regular la primera impresión que nos da. Me pasó no hace mucho en la cuestión visual de que me encontraba en una fiesta y terminé haciendo el juego de miradas con esa persona, que al final de cuentas terminamos en una situación con un hijo. Entonces sí existe ese amor a primera vista para mí. Sí, yo creo que también sí existe el amor a primera vista. Yo creo que como persona buscas y sentimentalmente la afinidad con otra persona, y creo que si de pronto dices, me impactó, a lo mejor como dice Paul, la mirada, la forma de vestir, a lo mejor la forma en que me habló, pues creo que sí hay la forma de amor. Desde mi punto de vista, también existe el amor a primera vista, solo que sí tenemos que tener bien definidas dos cosas. Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. ¿Por qué? Porque el amor ya es algo más subjetivo. Cada quien y cada persona en el mundo tenemos nuestro concepto de amor y es válido. Nadie me puede decir cómo amar. ¿Por qué? Porque yo lo siento, yo lo veo, son mis valores, mi cultura. Pero el enamoramiento, que es donde sale esta oxitocina, dopamina, serotonina, norepinefrina, sí se puede dar a primera vista. ¿Cuánto tarda un hombre en empezar a sentir dopamina, que es parte de la química del amor, por una mujer? Cerca de 2 segundos. Entonces, en esos 2 segundos, inmediatamente puedes hacer ese impacto, puedes hacer el clic para decir quién es esa persona, de dónde es esto,
empieza la curiosidad. Y la curiosidad está altamente relacionada, ligada con la dopamina. Bien, pues científicamente hablando, Gary Chapman nos dice que para los hombres sí existe así el clic, el flachazo. ¿Por qué? Porque son visuales y como ya se había comentado también en programas anteriores, lo primero que busca un hombre es el físico o la mirada. Y recordemos que la primera información que llega al cerebro siempre es por la mirada. A las mujeres nos cuesta un poquito más de tiempo poder inicializar con ese proceso de la química del amor. ¿Por qué? Porque las mujeres, nuestro primer canal de información en cuestión de enamoramiento no es la vista. Entonces, científicamente hablando, sí se puede dar ese amor a primera vista, pero más desde el punto de vista masculino, porque empiezan a identificar miradas, empiezan a identificar proporciones, y las mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo porque tenemos que ver qué es lo que nos ofrece, no nada más. Exacto. Y fíjate que ahí sí voy a agregar algo, porque desde mi punto de vista, desde los estudios de Helen Fisher, sí me dicen que sí puede existir en la mujer, pero no todos los días. Solo cuando estés ovulando, solo cuando tengas ese nivel de estrógenos y se me fue la otra hormona, y progesterona. ¿Por qué? Porque si ves a un hombre con barba, inmediatamente generas química. Te llama la atención y puedes generar Exacto. esa química. Si ves a un hombre fuerte, también generas eso. Pero tienes razón en lo que dices. Los otros 22 días... No, y aparte, psicológicamente hablando, ten en cuenta el tiempo que dura la información visual en llegar a tu cerebro y el tiempo que llega la información del sentimiento. ¿Por qué? Porque la tiene que procesar más el cerebro para poder generar esa sensación en tu cuerpo. Exacto. Entonces, es más viable que en cuestión de rapidez el hombre se enamore. Incluso, incluso dentro de la seducción, una de las técnicas es la mirada, que uno como hombre utiliza. Les doy un ejemplo medio rápido, ¿no? Está un experto en desarrollo personal y agarra a un hombre y a una mujer. Entonces al hombre le dice, vas a darle una mirada a la chava para tratar de seducirla. Entonces pues el muchacho se pone muy cómodo y ahí viene la mirada la típica de nosotros. Pero es una mirada que la pone en una situación muy incómoda. Entonces la muchacha, el experto le dice, califícalo del 0 al 10. Y la muchacha le dice, no, pues 3. No, pues el muchacho entra en la decepción de cómo, si utilizar la mejor mirada. Entonces el experto va y le susurra algo al oído. Y le dice, bueno, la vas a volver a mirar y la vas a volver a calificar. Pues el chavo la vuelve a ver y luego la muchacha le empieza a sonreír. ¿Qué fue lo que le dijo el experto? Mírala como si fuera el amor de tu vida, como si fuera la persona con la que has pasado muchas experiencias juntos, felices, y es una forma de mirada diferente. Entonces, dentro de la seducción, es la forma en que nosotros miramos a las personas sin acoso. Y ese es un punto de lo que hablan con respecto a las neuronas espejo. Las neuronas espejo, que son las encargadas de ver la información, de la empatía, de las emociones. Si tú como hombre primero te llenan la emoción, es mucho más fácil que la transmitas a una mujer. Porque entre hombres pues es razón, usamos el razonamiento y mirada así. Pero cuando nos hacen sentir una emoción, somos capaces de compartirla. Y ahí es donde puede hacer el clic. Iba a decir algo. Sí, entonces, de acuerdo a lo que se viene comentando, estaríamos hablando no de amor a primera vista, sino de enamoramiento. Exacto. A primera vista. Pero también tiene que ver, si tu concepto de amor es muy frágil o muy fácil, pues también puede ser, porque hay personas que dicen, yo estoy locamente, si eso es el amor para ellos, pues no podemos decir nada. Aparte, cabe hacer mención aquí de que el enamoramiento desencadena reacciones químicas. Y entonces por eso también está el dicho de que entre nosotros hay mucha química. Entonces hay parejas
que con el simple hecho de verse, se segregan esa cantidad de químicos y se detonan todas esas reacciones, y son parejas que pueden durar muchísimo tiempo y que siguen generando esa química, porque viene como que demasiada compatibilidad entre sus genes. Exacto. Y ahorita hablando de genes, veníamos platicando hace ratito de algo que yo en alguna conferencia había gente preparada y les pregunté, si estamos hablando que para la reproducción pues, se necesita el órgano sexual femenino con el masculino y ciertas combinaciones. Entonces, ¿para qué sirve el beso? Ok. Si el beso... ¿Tienes explicación científica? ¿Para qué sirve el beso? O sea, puedes reproducirte sin besar. Entonces, ¿cuál es realmente el significado que tiene el beso? Yo les puedo dar la explicación científica, pero Zulmita, ¿para qué crees que sirve el beso? Yo creo, antes de escuchar científicamente, que debe de existir algún contacto que te permita generar esa empatía con la otra persona. Desde mi punto de vista, creo que esa es la función de un beso. Pues más que nada es la forma de conectar directamente con esa persona antes de llegar a la cuestión de un acto sexual. ¿Los cavernícolas se besaban? No sé, no viví en esa época. ¿Tenemos algún ¿Algún antecedente no sé, No pintura he visto ningún dibujo Realmente- donde se estén besando. Realmente Creo no. que eran masoquistas porque les pegaban con el garrote a la... Ahí está, o sea, Se generaba otro tipo de Sí. química. ¿dónde nace el beso entonces? ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, el beso es una reacción natural, instintiva. Prácticamente viene desde el cerebro reptiliano y tiene que ver con el sentido de que es el primer contacto de fluidos que vas a tener. Y el cerebro ahí lo empieza a procesar y empieza a saber qué tan compatibles son tus genes con el de la otra persona. Por eso a veces alguien te besa y dices, ay, qué rico besa, y otras veces, ay, no, que ni se me vuelva a acercar. ¿Por qué? Porque ahí se va haciendo una comparación de ADN y son cosas que se hacen en micras de milisegundos porque tu cerebro está procesando todo. Por eso, muchas de las ocasiones cuando besas a alguien, en inmediato te enciendes y empieza la pasión y se desborda. Exacto. Y en otras ocasiones, pues eso que así, ay, sí, suerte para la próxima. Exacto. Y viene porque cuando ya es el contacto sexual, cuando ya estás en la actividad, ahora sí, el beso puede desencadenar oxitocina. Y la oxitocina también ayuda a que exista, ahora sí que la eyaculación femenina o que haya una terminación para que el semen pueda llegar más fácil a lo que es el óvulo. Entonces, esa liberación que hablamos de oxitocina es muy importante porque por un beso lo puedes sentir. Sí, de hecho, por eso también muchas personas recuerdan el primer beso. Tantos Si es liberaciones bueno de o si es felicidad. malo. Sí, de hecho, incluso puedes hasta clasificarlos. Pero es que también yo siento, pues, bueno, enfocándonos un poquito en cuestión del beso, pues no es el mismo beso de secundaria, el de preparatoria y el de universidad. O sea, ¿por qué? Porque pues a lo mejor cuando estamos en secundaria no sabemos ni cómo dar un beso. Y vas perfeccionando la técnica, ¿no? Exacto. Y ya Sí, todo o sea, está ahí en el o sea, espejo. o sea, es la realidad, ¿no? Del beso de piquito, o sea, o a lo mejor la forma en que le transmites el beso a la persona también influye en la edad. Bueno, aunque bueno, hay personas ya de edad grande que también saben besar, ¿no? No, y vemos pues, también que la cultura nos va bloqueando, porque tú ves a unos chavos de 15, 16 años besándose en una plaza pública y dices, ay, pero si ves a unas personas de 50 años besándose, como que sí la cultura como que dice, ay, qué mal se ven o cosas así. Entonces también eso va apagando un poquito lo que es la química del amor y por eso a veces como que ya buscan otro tipo de lugares para hacerlo. Cuando realmente el cuerpo a partir de los 12, 13 años que empieza esta química sigue siendo la misma, lo único que va bajando pues es la testosterona. Sí, de hecho. Y precisamente por eso, y como lo que hablábamos hace un momento, de que eso nos genera la química o de que eso nos va propiciando a que nos enamoremos, también esta señorita hermosa de Elsa Punset menciona que tenemos psicológicamente hablando
diferentes aspectos o razones por las que nos enamoramos de determinada persona. O sea, tú vas por la vida y pues no te vas a enamorar de todos los que veas, o no te vas a enamorar de todos los que huelen rico, o no te vas a enamorar de todas las que se ven muy esculturales, sino que hay una persona en específico. Entonces, ella menciona diferentes causas y, por ejemplo, una es el aspecto físico. A pesar de que las mujeres no somos tan visuales como los hombres, también nos gusta que se vean bonitos. De hecho, las mujeres buscan más, y es que tiene que ver, como eso les digo, por la cuestión natural, no es lo mismo cuando estás ovulando que cuando no estás ovulando. O sea, si tú ves a la persona en ese día de ovulación, sí vas a buscar al hombre de espalda ancha, al hombre más varonil, al hombre que resalte entre todos los demás. Pero si buscas al hombre que cuando no estés ovulando, vas a buscar a alguien más tranquilo. De hecho, está comprobado Pero puede estar uno espaldón que sea tranquilo y tierno. ¿Por qué nos limita? ya con todas las cualidades. Con la andropausia. Ya con la andropausia lo vamos a ver. De hecho, está comprobado que las mujeres son, o les gusta ligar más en redes sociales, pero cuando se platica. No cuando el hombre es muy directo, de cómo te llamas, dónde vives, o sea, preguntas luego, Eso es acoso. Eso ya es otro tipo de, eso no es seducción. O sea, alguien con quien puedas platicar, imaginarte lo que dicen, o sea, eso genera más atracción para una mujer. Y sí es cierto, no sé si la otra que traigas sea la de en la cuestión de los que nos fijamos los hombres en las mujeres, que es esa proporción cintura-cadera, que nos buscamos más a mujeres que tengan senos más grandes, porque a la hora de amamantar es más fácil que lo hagan para el bebé. De hecho, este aspecto, el aspecto físico, los hombres buscan esa proporción y las mujeres efectivamente buscamos espaldas anchas, brazos fuertes, porque eso nos da la seguridad como de la protección. Entonces siempre buscamos la protección de mis genes. Entonces yo sé que una persona, o naturalmente hablando, tenemos la información de que un hombre que tiene espalda ancha, brazos fuertes, pues es más rudo, más tosco y puede defender a mis hijos. Así como a ustedes les interesa que tenga caderas anchas para que pueda procrear, que amamante, pues también las mujeres buscan ese aspecto físico. Y aquí viene otra cosa. Las mujeres buscan dos tipos de cualidades en un hombre: seguridad y genética. De la seguridad podemos determinar lo que es la seguridad física, que es de lo que hablábamos, la seguridad emocional, la seguridad sexual y la seguridad económica. Si la mujer puede desarrollar alguna de esas seguridades, sobre todo la económica, ya no la busca tanto en el hombre. Exacto. Pero aquí sí viene una situación que puede estarnos viendo un hombre chaparrito, panzoncito, así, sin espalda, y dice, entonces no voy a ser atractivo. Sí puede serlo, porque en nuestra cultura que estamos evolucionando, ya también está esta situación del lado de inteligencia, que las mujeres se están sintiendo atraídas por hombres inteligentes, más que por el propio físico. Entonces, si tú no vas al gimnasio y no lees un libro, pues ahí sí, la verdad, estás perdido. Estamos hablando de que es el aspecto físico, una de las causas de enamoramiento, pero hay otros más. O sea, no se sientan mal en casita si no cumplen con las expectativas de las espaldas y eso. Otro tipo es la reciprocidad. O sea, cuando yo encuentro a una persona que si yo le hago un servicio, lo hace para conmigo. Si me preocupo por si comió y él también se preocupa por si comí. Entonces, a pesar de que físicamente o visualmente no tengamos esa atracción, eso va generando también en algunas personas que se dé el enamoramiento. Ahí sí yo voy a hablar de algo. ¿Por qué? Porque siento que no vas a generar tanta dopamina ni tanto deseo sexual en esa situación, pero sí vas a generar grandes cantidades de oxitocina. Y apego. Exacto. Que en nuestros tiempos se necesita, porque vas a tener que tener la combinación, pero si tú nada más te dedicas a hacer esto, pues no vas a generar pasión. Vas a buscar nada más esa situación de protección, vamos, de sentirme bien. Pero si solo te enfocas en lo que tú digas, mi amor, o lo que yo diga, si esto contigo, siento que va a faltar esa dopamina de decir... Estamos hablando de personas que no son pareja.
sino que el hecho de su convivencia y esa reciprocidad va despertando parte de la química del amor. Es exacto, pero sí tiene que haber esas dos partes, porque sí me ha tocado a mí atender a muchos hombres que vienen de la friendzone. Y dices, es que yo soy, pero ¿por qué se va con el malote? ¿Por qué se va con el que la trata mal? Porque sí tiene que haber esa combinación, sí tienes que ser eso, sí tienes que ser esa persona agradable, con reciprocidad, pero a veces también tienes que ser algo más, algo que te dé esa fuerza. Y es una de las formas de enamoramiento que los hombres confunden mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres, como tenemos neuronas espejo y como estamos educadas para el servicio, aunque se escuche feo, Sí. porque desde que naces te están educando que la comidita, que las muñequitas, que el cuidado de una cosa y de otra. Entonces a las mujeres nos educan como para siempre estar al pendiente de que las cosas estén bien. Pero fíjate, no solo de que se eduque, ya lo traen en el ADN, porque si regresamos a los cavernícolas, la hembra se quedaba a cuidar a los bebés para que el hombre fuera a cazar. O sea, ya es como decir, yo soy una buena mujer porque protejo. Incluso con el estudio y la investigación que hizo Pilar Sordo, chilena, que ella cuando habló de preguntas sobre palabras femeninas, ella decía mucho el óvulo. ¿Y qué hacían con el óvulo? La gente decía protegía. Entonces, desde el ADN la mujer ya tiene esa capacidad más que el hombre, ¿no? Ves muchos memes donde el hombre está cuidando al niño, que ya lo trae de luchador. Incluso fíjate que uno de los principales errores que cometemos los hombres en cuestión de querer enamorar a una mujer es hacernos su amigo. Ese es el principal error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque caemos en la zona del Pues es que van a ser amigos toda la vida. Sí, pero ¿por qué? Porque escuchamos las típicas o típicos consejos de que háztelo de amigo y así te le vas a meter poco a poco y no sales de esa zona. ¿Por qué? Porque te toman como paño de lágrimas, entonces ya no sales de esa zona y al momento de quedar un paso más adelante ya a esa persona no le generaste ese interés más que como una amistad. Exacto. Y a lo que me refería con que es algo que confunden mucho los hombres es precisamente eso, y nos ha pasado, que a veces por querer ser amables o por querer ser cordiales, Lo confunden. Exacto. Sí, y esa sería otra. Parte de lo que ayuda a que el enamoramiento se vaya convirtiendo en amor cuando termina el enamoramiento, también es la proximidad. Entonces, sentirte que estás acompañado de que si necesitas algo, tienes ese apoyo por un lado, independientemente si eres hombre o si eres mujer, porque como bien lo dijiste, el enamoramiento pues no nos va a durar toda la vida porque nos morimos. Fíjate que otra de las cosas que vi, no sé si la traigas tú, porque a veces yo me intento adelantar, pero sí lo quiero manifestar, es esa, ya hablamos de la cintura-cadera, son estudios de Helen Fisher, la de las diferencias. Sí, Que esa es muy interesante cuando yo la veo, porque cuando tú ves algo diferente, y recuerdo mucho a un francés que le hicieron una entrevista en México, y él decía, es que a mí me encanta venir a México porque todos quieren ser mis amigos, todos quieren ser amigos del francés, pero cuando llego a Francia, soy un francés más, nadie me pela. Entonces, el hecho de decir eres diferente, inmediatamente generas dopamina. es como para los latinos, ¿no? O sea, los hombres latinos les llaman la atención las güeras oxigenadas. No, y si te dicen, allá atrás hay una colombiana, luego quieres voltear a ver. Esa parte a mí me tocó experimentarla cuando en la secundaria. Cuando yo llego aquí, bueno, yo soy de Sinaloa, pues yo traía un tono de voz diferente. El acento. El acento diferente, palabras diferentes. Entonces, en la secundaria, pues, me escuchaban y luego volteaban y decían, pues, ¿por qué habla así? Y empezaba a generar de atracción, a lo mejor por saber quién era o porque hablaba así. Curiosidad, pero sí pasa. Exacto, y es que la curiosidad, les digo, está asociada con la dopamina. Si nosotros generamos curiosidad, y ustedes también lo pueden decir como mujeres, mira, en la cuestión olfativa también, si el hombre trae un perfume, inmediatamente dice, ¿quién es? No, yo les puedo contar una que me pasó a mí muy terrible. Estaba yo en el tecnológico y iba a haber una conferencia. Entonces se escuchó en el micrófono una voz tan varonil
que de verdad volteé y dije, ¿quién está hablando? Y cuando vi quién era, dije, ay, Dios mío, creo que se equivocaron de estuche. Sí, sí, ustedes son más auditivas y por medio del olfato. Entonces, sí llega a pasar esa cuestión de lo que es la curiosidad de saber quién es. Las diferencias se marcan por el enamoramiento. Por eso a veces cuando ya tienes tiempo con tu pareja y tu pareja sale o llega del salón de belleza, pero un cambio radical, pues sí te quedas así como, ¿qué le pasó? O si te pones algo diferente, pues sí dices a dónde vas. Nomás no les vayan a decir qué te hiciste, porque... O le estaba cerrado, ¿no? Que es muy común. Bueno, ¿traes algo más? Sí, exactamente esto, ¿no? De los opuestos o los complementos. Es más factible que personas que pasan la etapa del enamoramiento continúen juntas cuando logran hacer ese complemento. No asfixiándose, sino sí saber que parte de lo que a mí me puede llegar a faltar lo puedo complementar con la otra persona. Y no tiene nada que ver con el mito de las medias naranjas, No. ¿sí? Nada que ver. No, perdón, que ahí entra también la parte bueno, ya lo habías mencionado, cuando pasa la etapa de enamoramiento, hay otras formas de enamorar. O sea, uno como hombre, el ser caballeroso con las mujeres, también entra esa parte, el apoyar a la mujer en sus proyectos o metas que tengan, también entra como enamoramiento. Entonces no nomás es de besitos, de abrazos, de regalos, de comidas en restaurantes. O sea, hay otro tipo de forma de demostrar a la mujer que realmente la sigues queriendo y entra esa parte. Sí, lo que hablábamos en redes sociales de los lenguajes del amor. Exacto, entonces sí tiene que ver eso. Bueno, ya casi para terminar, el tiempo se nos está acabando. Para los chavos ahorita o personas que no han olvidado a su primer amor, ¿qué les recomendarías, Pau? Que lo disfruten o que lo recuerden con El aprendizaje. con el aprendizaje que hasta la fecha los ha hecho lo que son. Perfecto. Zulma. Que sigan en ese enamoramiento pleno y lleno de felicidad. Claro. Que coman chocolate, chicos, amargo, por favor, que no tenga azúcar. Sí, aquí la cuestión realmente es un tema interesante, sobre todo para padres de familia que realmente a veces están queriendo apoyar a sus hijos en esta etapa. También tienen que a veces aprender. Recuerden que el tema de la vacuna del divorcio son todo tipo de temas de pareja, todo tipo de temas del amor. Nos pueden encontrar en redes sociales. No se les olvide visitarnos. Si ustedes quieren que hablemos de un tema, con gusto lo vamos a ver. De hecho, vamos a estar visitando diferentes lugares. Hoy estuvimos aquí en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. La próxima semana vamos a estar también por esta región. Entonces, si un día quieren ustedes que hablemos de un tema, con gusto lo vamos a hacer. Mi nombre es Juan Pablo Ibarra. Les agradezco que hayan estado hoy con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada, síganos sintonizando cada jueves a las 7:30. Y los lunes en Facebook a las 7 de la noche. Les agradecemos su sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Los declaro marido y mujer. Cuando el amor se acaba, cuando empezó a marchitar, después de ya 5 años de tratar y tratar, por la calle camina, siguiendo a la soledad, viendo pasar las